58, 59, 60. La noche transcurrió entre juegos y el escondite. 2 días de lluvia sin señales de que fuera a parar significaban barro, barro y más barro. Gen ya sabía dónde estaban los niños. Siempre se escondían juntos y en el mismo sitio. A los gemelos les gusta estar juntos, al parecer. ¿Dónde estarán?, preguntó con convicción mientras ellos reían en algún rincón de la casa. Caminó de puntillas por el pasillo y se asomó a su habitación. Dios mío, nunca los encontraré. Quizás estén aquí, exclamó, dejándose caer al suelo y apartando las sábanas. Supongo que no, murmuró, buscando en el espacio vacío debajo de la cama. ¿Qué tal, aquí?, gritó de nuevo, esta vez hacia un armario vacío. De verdad que me están haciendo trabajar duro esta vez, pensó. Nada en el baño, nadie en la lavandería, sabía que tenían demasiado miedo de aventurarse en el sótano, pero decidió revisar después de haber agotado todas las demás opciones. Gen bajó las escaleras dando pisotones ruidosamente para anunciar su presencia, con la esperanza de provocar risitas y murmullos. Voy a encontrarlos, canturreó. Se detuvo, notando el extraño silencio. Con un niño y una niña de 5 años, el único silencio que había experimentado era mientras dormían, e incluso ese silencio solía verse interrumpido por pesadillas. Jordan. Casey. Vamos, chicos, ustedes ganan. Me rindo, gritó alegremente. Oye Oxenfree. Ustedes ganan, gritó con un poco más de urgencia. Mamá ya no está jugando. Vamos, es hora de cenar. Seguía sin reaccionar. Muy bien, ¿qué les parece esto? Si salen ahora, compraremos una pizza grande con mucho queso, 2 cubos de helado del sabor que quieran y alquilaremos una película. Pero tienen que salir ahora mismo. Pasó 1 minuto y cundió el pánico. Muy bien, chicos, salgan ahora mismo. Si no salen, se meterán en problemas, ¿entendido?, gritó con voz seria. Jordan Oliver Jones, tú y tu hermana salgan ahora mismo. Gen oyó de repente un ruido encima de ella y subió corriendo las escaleras. ¿Qué demonios te ha llevado tanto tiempo?, se quejó al llegar a la planta baja. Estaba empezando a preocuparme. Gen se quedó paralizada. La puerta principal estaba abierta de par en par. Sabía que la había cerrado con llave. Era muy obsesiva con cerrar la puerta y la revisaba al menos 2 veces al día. Salió corriendo al porche, mareada y casi hiperventilando. Jordan. Casey. Entró corriendo y llamó a la policía. Gen no estaba pensando con claridad. Sí, necesito ayuda. Mis hijos han desaparecido. Calle Cherry, número 43. Estaba jugando al escondite con ellos y no los encontraba. Los busqué por todas partes y de repente encontré la puerta abierta. No están. Se han ido, gritó, presa del pánico. ¿Hay alguien que quiera acogerlos? ¿Podrían estar con su padre? ¿Algún familiar? ¿Los vecinos?, preguntó una voz tranquila al otro lado del teléfono. Mi familia no vive cerca de aquí y los vecinos están fuera. A Gen se le hizo un nudo en el estómago. Oh, Dios, su padre. Yo tengo una orden de alejamiento contra él. Ni siquiera debería, no se supone que esté en la ciudad ni cerca de aquí. Señora, quiero que entre y cierre las puertas con llave, por precaución. Asegúrese también de que todas las ventanas estén cerradas. Voy a enviar una patrulla para vigilar la zona. ¿Podría hacerlo, por favor?, preguntó la operadora con voz tranquilizadora. Sí, vale, ya estoy dentro, jadeó Gen. Bien. Gracias. ¿Podría hablarme de su padre?, preguntó el agente. Gen se estremeció al recordar todo aquello. Él asesinó a su exesposa en nuestra casa. Salió en todas las noticias. Jeremy Picking, él. Oh, sí. Sí, lo recuerdo, interrumpió el oficial. No debería estar. Gen esperó a que terminara y solo escuchó silencio. Hola. ¿Estás ahí? Gen intentó marcar otro número, pero no hubo tono de llamada. Dio un respingo al oír un fuerte golpe en la puerta. A través del cristal esmerilado, vio lo que parecía un uniforme de policía y se apresuró a abrir. ¿Estás bien, Gen? Era el agente John Daley, un antiguo compañero de Gen del instituto y policía del pueblo desde hacía más de una década. Vaya, llegaste rápido, suspiró Gen, aliviada de no estar sola. Los niños, John, se han ido. No te preocupes, Gen, la interrumpió John, tomándola por los hombros mientras ella volvía a llorar. Probablemente solo estén dando vueltas por el barrio, haciendo travesuras. Tengo 2 coches patrullando ahora mismo.
Quédate en casa y mantén la calma. Los encontraremos. Gen volvió a cerrar la puerta con llave y empezó a pasearse por la casa, retorciéndose las manos, mirando por la ventana y revisando cada posible escondite. Al salir de debajo de la mesa del comedor, de repente notó movimiento en el segundo piso de la casa de al lado. Se le cortó la respiración. Se suponía que estarían fuera el fin de semana. Una luz en el ático se encendió y las cortinas se balancearon. Gen se acercó a su ventana, lo suficiente como para que su nariz tocara el cristal, cuando la luz se apagó de repente. Gen cerró las cortinas de golpe, sintiéndose expuesta. Corrió por la casa, revisando las cerraduras de nuevo y cerrando bruscamente todas las cortinas. Llegó a la puerta de cristal de la cocina y se encontró cara a cara con su vecino Todd, gritando tan fuerte que lo sobresaltó. Todd frunció el ceño, respirando con dificultad, y negó con la cabeza. «Jesús, Gen, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió?» Gen entreabrió la puerta, con la cadena aún puesta. «Lo siento, Todd, yo». De repente recordó que se suponía que él estaba fuera de la ciudad. «Espera, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué estás en la ciudad?» Todd pareció un poco ofendido. «Bueno, Chrissy y yo tuvimos una fuerte discusión sobre cómo me trata siempre su padre y, aunque fue bastante desagradable, me estoy ahorrando un viaje para ver a mis suegros. Pero bueno, llegué a casa hace como 10 minutos y vi al oficial Dalair irse, así que pensé en venir a ver cómo estabas y si todo estaba bien». «Oh, sí, es que, bueno, los niños, estábamos jugando al escondite y no los encontraba y entonces, algo brillante que relucía al lado de Todd llamó su atención. Él sostenía unas tijeras en su mano izquierda. Todd siguió su mirada para ver qué la había detenido tan bruscamente. «¿Qué? Oh. Lo siento, sí, cuando estaba cruzando el patio trasero para llegar a tu casa, había mucha maleza que me estorbaba, así que pensé que simplemente la quitaría de en medio y, ya sabes, no tienes que hablarme a través de la puerta». Todd sonrió dando un paso adelante. Gen no se inmutó. Su mente iba a 1000 por hora. La línea telefónica estaba cortada, todo había aparecido de la nada, las tijeras, el teléfono, los niños, las tijeras. Gen le cerró la puerta en la cara a Todd y echó el pestillo. «¡Oye!», gritó Todd y golpeó la puerta con el puño que sostenía las tijeras. «Solo quiero hablar», gritó, sin dejar de golpear la puerta. Gen subió corriendo las escaleras y rebuscó en el viejo baúl de su padre, buscando desesperadamente la vieja pistola de 9 milímetros. ¿Por qué querría todas sus hijos? ¿Estaba intentando quedarse a solas con ella? Su esposa estaba de viaje y él siempre coqueteaba demasiado. Encontró la pistola justo cuando oyó cristales rompiéndose abajo. La cargó en silencio y la amartilló. Por mucho que el instinto le dijera que se escondiera, no podía, no con las vidas de Jordan y Casey en peligro. Se agachó, observando la planta baja desde el último escalón. La puerta de la cocina estaba completamente destrozada, y Todd yacía tendido boca abajo. Tenía que ser Jeremy. Se había llevado a los niños y ahora había vuelto para llevársela a ella. «Esto no puede estar pasando», se repetía una y otra vez en la cabeza. Se derrumbó. No pudo soportar más la tensión. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó escaleras abajo. «Gen», oyó que John le gritaba. «Oh, Dios mío», exclamó mientras bajaba corriendo las escaleras. John estaba en la sala, frente a la cocina, con la pistola desenfundada. Ella lo rodeó con el brazo izquierdo, ocultando el arma. No estaba del todo segura de si era legal que la tuviera. «Todd estaba aquí, no debería estar, y tenía unas tijeras enormes, y me asusté muchísimo», sollozó apoyando la cabeza en su hombro. «Creo que Jeremy estaba aquí, hay sangre por todas partes. No te preocupes, llegué justo cuando Todd rompió el cristal para entrar por la puerta de tu cocina. Le disparé. No fue Jeremy», dijo acariciándole el pelo. Pero no oí ningún disparo», dijo Gen confundida, pensando que seguramente Todd había sido apuñalado. «Silenciador», dijo John, no quería alarmar a todo el vecindario si no era necesario. «Ah, claro», exhaló Gen. «¿Están mis hijos en su casa? ¿Los encontraste? ¿Todd estuvo involucrado en eso o simplemente tiene una sincronización increíble? ¿Va a estar bien?» «SH, dijo John, abrazándola con más fuerza. «No tienes que preocuparte por John, ni por Jeremy, ni por ningún otro hombre nunca más. Me aseguraré de ello. Ahora, ¿qué te parece si cenamos algo?» Gen se apartó, frunciendo el ceño. «John, no puedo comer ahora mismo. Mis hijos están desaparecidos», dijo, con los ojos llenos de lágrimas.
John siguió sonriendo. ¿Qué te parece si te acompaño y los buscamos juntos? Ya sabes, ayudar a los otros que dijiste que los están buscando, propuso Gen. Déjalos hacer su trabajo, cariño. No necesitan ayuda. Son policías profesionales. Vamos a encontrar a Jordan y Casey. Gen se detuvo, intentando recordar cuando le había dicho los nombres de sus hijos. Habían ido juntos al mismo instituto, pero eso era todo. Él no sabía nada de sus hijos. De hecho, ni siquiera le había pedido sus descripciones para avisar a los operadores a quién buscar. Pediremos una pizza grande con mucho queso, continuó, 2 sabores de helado y, quién sabe, tal vez hasta alquilemos una película para que te olvides de todo. Se le encogió el corazón, sintió un nudo en el estómago y la respiración se le hizo corta y superficial. John, ¿cómo saben los operadores a quién buscar? Preguntó Gen lentamente. Les dije cómo son, Jenny. Deberías calmarte, dijo John con un tono de voz más serio. John, ¿cómo sabes cómo son mis hijos? Preguntó Gen, agarrando la pistola que aún tenía escondida a la espalda. La sonrisa de John se desvaneció y dio un paso más cerca, con los puños apretados. Eso no es importante, Jenny. ¿Acaso no quieres que encuentren a tus hijos? ¿No quieres que estén a salvo? ¿No quieres que tus hijos regresen, Jenny? ¿Por qué sigues llamándome Jenny? Haces muchas preguntas. Gritó John, haciendo que Gen diera un respingo. ¿Así te gustaba que te llamaran en el instituto, no? ¿Cuándo todavía salíamos juntos? Antes de que conocieras a ese bicho raro, Jeremy, y me sacaras de tu vida para siempre. John, ¿dónde están mis hijos? Gritó Gen. Los hijos de Jeremy ya no son asunto tuyo. Rugió John. Gen sacó la pistola de detrás de su espalda y apuntó a John, temblando, rezando para haberla cargado correctamente. Todd no rompió la puerta de cristal, ¿verdad? Preguntó Gen en voz baja. ¿Verdad? Gritó. Era solo otro hombre que quería llegar hasta ti, dijo John con voz arrastrada, impasible ante el arma, mientras se dejaba caer en el sofá. Sabes, si me disparas, nunca los encontrarás. Gen sintió que su voluntad se desvanecía mientras sollozaba. ¿Qué quieres? Gimió. Siéntate, ordenó John, y dame la pistola. Gen obedeció y se dejó caer en el sillón. ¿Te diste cuenta de lo mucho que me importabas en el instituto? Nunca dejé de preocuparme. Llevo años cuidándote y protegiéndote, Gen, espetó John. John continuó su diatriba, contando historias de la secundaria que Gen apenas recordaba. Mientras despotricaba, ella notó una luz por el rabillo del ojo. Era Chrissy. Había regresado de casa de sus padres. Por favor, ven aquí buscando a Todd, pensó Gen. Por favor, por favor, por favor. Gen mantuvo la vista fija en Todd mientras veía a Chrissy cruzar el patio trasero con el rabillo del ojo. Puedo mantenerte a salvo. Nadie volverá a tocarte jamás. Piensa en Casey. Piensa en el pequeño Jordan. Los mantendré a salvo. John y Gen se sobresaltaron cuando los gritos de Chrissy los interrumpieron. Había encontrado a Todd. Gen aprovechó el momento para recuperar el arma. John se abalanzó sobre ella, disparándola. Su rostro se congeló, sus párpados se cerraron. Había recibido un disparo directo en el estómago. John se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Gen corrió hacia Chrissy, quien sostenía a Todd en sus brazos. Él entraba y salía de la consciencia. No hay tiempo para explicaciones. Por favor, necesito usar tu teléfono. Suplicó Gen. Ayudó a Chrissy a arrastrar a Todd al jardín delantero justo cuando 2 agentes frenaron bruscamente en sus patrullas. 4 agentes con las armas desenfundadas corrieron hacia la casa gritando a Gen y Chrissy que se tiraran al suelo. Al parecer, los vecinos contactaron a la policía al oír el disparo. Los agentes no comprendieron de inmediato por qué uno de los suyos yacía en el suelo de la casa de Gen tras la desaparición de sus hijos. Sin embargo, al oír golpes provenientes del vehículo patrulla de John, encontraron a Jordan y Casey ilesos en el maletero. John sobrevivió, pero fue despedido y enviado a una unidad psiquiátrica para recibir terapia. Llevaba mucho tiempo deprimida, sobre todo desde que murió mi padre. Todos sus amigos lo consideraban un héroe. Era policía y se sacrificó para salvar la vida de 23 personas que estaban siendo atacadas por un tirador. Tenía 9 años cuando ocurrió, lo recuerdo como si fuera ayer. Pero ayer cumplí 17 años, y ahora mi vida es una pesadilla. Mi madre finalmente se volvió a casar, pero no puedo culparla por eso. Se sentía sola y necesitaba ayuda para criar a un niño problemático.
Ojalá hubiera sido más consciente de a quién traía a nuestras vidas. Él no es la razón por la que estoy en problemas, pero es un imbécil que trata fatal a mi madre. Ella está demasiado enamorada de él como para darse cuenta. No, él no es la razón por la que terminé aquí, pero sí fue un factor determinante. Todo empezó cuando me enteré de que mi amiga Cassia se había escapado de casa. No lo entendía. Cassia vivía en un idílico suburbio. Sus padres seguían casados, la adoraban, sus hermanos no eran unos cretinos y sacaba muy buenas notas. Bueno, no sobresalientes, pero lo suficientemente buenas como para estar en el cuadro de honor y que sus padres estuvieran orgullosos de ella. Idílico es la palabra que usaría. Hablé con sus padres un par de veces. La primera vez querían saber si Cassia me había dicho algo, pero no, y yo se lo dije. La segunda vez, fui a su casa para, no sé, apoyarlos en esos momentos difíciles. Llamé a su puerta y la señora Beaman me abrió. Oh, Julie, hola. ¿Todo bien? Le dije que sí. Hola, señora Beaman, solo quería pasar a saludar y ver si habían oído algo sobre Cassia. Disculpen si parece insensible. La madre de Cassia abrió la puerta de par en par y sonrió levemente. Oh, no, cariño, por favor, pasa. Sé que probablemente la extrañas tanto como nosotros. Y así era. Cassia había sido una de mis mejores amigas, hacía unos 5 años. Nos habíamos distanciado un poco después de la muerte de mi padre. Supongo que es culpa mía, me aislé de todos. Se lo comenté a la señora Beaman y se le llenaron los ojos de lágrimas. Julie, no sabemos dónde está Cassia, pero recibimos una carta poco después de que desapareciera. Me sorprendí un poco. ¿Desaparecida? Creí que solo se había escapado. No lo entiendo. La señora Beaman abrió una carpeta que estaba sobre la mesa de centro y me la acercó, ya que yo estaba sentada a su lado en el sofá. La leí en voz alta. Mamá, papá, estoy con Greg, no corro peligro. Solo necesitaba salir de este pueblo sin futuro y ver el resto del mundo. Siento si esto te decepciona, pero lo necesito. Con cariño, Cassia. La madre de Cassia cerró la carpeta, contuvo las lágrimas y dijo: recibimos esto quizás una semana después de su desaparición. Fue lo que convenció a la policía de que se había escapado de casa. La miré a la cara y me di cuenta de que no estaba muy convencida de sus propias palabras. No pude evitar preguntar: ¿quién diablos es Greg? La señora Beaman se sobresaltó ante mi lenguaje y me disculpé. Lo siento, es que no entiendo nada de esto. Nunca conocí a ningún Greg. Es decir, sé que Cassia y yo ya no somos las mejores amigas, pero nunca supe que saliera con nadie. Una leve sonrisa asomó en sus labios. No te preocupes, cariño, Richard, el señor Beaman dijo lo mismo cuando leyó la carta. Jamás había oído al señor Beaman decir una palabrota en los 10 años que Cassia y yo habíamos sido mejores amigas. ¿Cassia estaba deprimida? La señora Beaman frunció el ceño y empezó a negar con la cabeza, pero se detuvo. No te voy a mentir, Julie, siento que no reconozco a mi propia hija. Si estaba deprimida, no lo sabía. Hablé con ella un rato más y le agradecí su tiempo y los recuerdos. Debería haberme ido a casa, pero no quería lidiar con todo sola. Llamé a mi mamá al trabajo y le dije que iba a ir a la biblioteca a hacer la tarea antes de volver a casa. Me dijo que me vería cuando saliera del trabajo. Odio mentirle a mi mamá, pero no iba a decirle que iba a buscar un lugar tranquilo en el bosque a fumar marihuana. Eso fue exactamente lo que hice. Después del desgaste emocional de la casa de los Beaman, solo necesitaba que me importara un bledo por un rato. Encontré mi escondite en el bosque y saqué mi hierba de debajo del tocón. Fumaba allí desde que Todd me pilló fumando en mi vieja casita de juegos en el patio trasero, idiota. No estaba muy lejos de casa, y no estaba mintiendo del todo, porque si mi madre o Todd alguna vez rastrearan mi ubicación en mi celular, estaría a menos de 100 metros de la biblioteca. Di unas cuantas caladas, me recosté contra el tocón, cerré los ojos y me limité a escuchar a los árboles. Reinaba un silencio sepulcral, pero no debería haber sido así. Ni pájaros, ni bichos, ni siquiera el zumbido de los insectos. Nada. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca por lo extraño del momento. Estaba a punto de abrir los ojos cuando oí un crujido, como si alguien o algo hubiera pisado una rama. Debería haberme largado de allí, pero fue como si mi cerebro volviera a la infancia, ¿sabes? Si no lo veo, no me ve. Oí más ruidos amortiguados hasta que cesaron justo detrás de mí y a mi izquierda.
el movimiento de la tela, como si alguien estuviera sentado en cuclillas cerca de mí. Una voz profunda, casi melódica, me llegó. Diría que la oí, pero no del todo. Es decir, sí la oí, pero estaba dentro de mi cabeza. Mantener los ojos cerrados probablemente sea una buena idea, chico. Sentí una mano que me quitaba la pipa. Oí una chispa de encendedor y el sonido de alguien inhalando mientras la voz hablaba de nuevo. No está mal. Antes de que lo descartes, no soy una alucinación. Abrí la boca para hablar y la voz me hizo callar. Cerré la boca de golpe, pero no por voluntad propia. Esto es solo una advertencia para ti, Julia. Por favor, deja de hacer preguntas sobre Cassie. Deja en paz a los Beaman. Ya sufren bastante, ¿no crees? Asentí, tratando de pensar por mí misma. Sentí un pinchazo agudo detrás del ojo y la voz dijo, sí, soy a quien la carta llamaba Greg. Cassie está conmigo y seguirá así mientras yo quiera. Sentí como las lágrimas se me escapaban de los párpados. Sentí que me devolvían la tipa y una leve brisa que venía de mi verdugo. No era una brisa. Era su aliento. Era fétido, podrido, con un ligero olor a marihuana. Odiaría tener que hablar contigo otra vez, Julia. No eres precisamente mi tipo, pero haré una excepción si es necesario. Sin que yo lo buscara, imágenes pasaron fugazmente por mi mente. Chicas altas, guapas y esbeltas, como Cassie, con sus rostros enmarcados en el blanco y negro de los carteles de personas desaparecidas, tantas. Me estremecí y negué con la cabeza enfáticamente. Volvió a hablar. Bien, veo que nos entendemos perfectamente. Espero que no haya una próxima vez, Julia. Me quedé allí, temblando, con los ojos fuertemente cerrados, no sé cuánto tiempo. Empecé a oír de nuevo los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos. Grité cuando sonó mi teléfono, abrí los ojos de golpe y, al principio, me sorprendió ver que estaba oscuro. Vi el número de mi madre en la pantalla y contesté. Julia María Townsend, llevo una hora enviándote mensajes. Estoy en el aparcamiento de la biblioteca. Sal de aquí y vámonos a casa. La cena se está enfriando. Respiré hondo con un temblor y le dije que saldré enseguida. Guardé mi pipa y me dirigí a su coche. Me estuvo regañando todo el camino a casa por no haberle contestado y lo único que pude hacer fue disculparme. Estoy escribiendo esto para recordarlo. Espero que no pueda leerme la cabeza y darse cuenta de que lo estoy haciendo. Si lo hace, puede que sea la próxima fugitiva. Sarah Stonewall, Global News. 5 de septiembre de 2018 Halifax, Nueva Escocia. Con la temporada de Halloween cada vez más cerca, muchos departamentos de policía se están preparando para un aumento de la delincuencia, especialmente por denuncias de bromas y travesuras que terminan yendo demasiado lejos. Como muchos de mis lectores sabrán, en años anteriores me he dedicado a investigar los casos más inusuales relacionados con estas bromas de temporada, como la ola de avistamientos de payasos durante Halloween de 2016. Sin embargo, el miedo de este año es considerablemente más letal que unos simples artistas de carnaval. Los informes sobre una serie de asesinatos ocurridos en distintas partes del país han concluido oficialmente que son obra de un asesino en serie. Hasta el momento se han reportado 5 muertes, ocurridas en Ontario, Quebec y, más recientemente, Nueva Escocia. El último asesinato, el primero registrado en Nueva Escocia, fue oficialmente cerrado ayer, aunque el cuerpo había sido encontrado 3 días antes. Abigail Baxter, una joven de 20 años de Wolfville, Nueva Escocia, fue encontrada colgada del cuello en un parque local. Todo indica que primero fue dejada inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, antes de ser trasladada al lugar donde finalmente fue hallada. El cuerpo fue recuperado y la policía se encuentra brindando apoyo a sus familiares y amigos cercanos. Lo que relaciona este asesinato con los demás ocurridos en Canadá es un inquietante detalle. Las cuentas de redes sociales de Abigail continuaron activas después de su desaparición. Sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook siguieron publicando como si nada hubiera ocurrido, manteniendo su comportamiento habitual durante unos días antes de comenzar a mostrar mensajes cada vez más crípticos. Quienquiera que esté detrás de las publicaciones incluso responde a los amigos y familiares de la víctima, imitando a la perfección su forma de escribir y actuar.
Algunos expertos en informática forense afirman que esta imitación sin precedentes, esta auténtica mascarada en las redes sociales, es precisamente lo que hace que las víctimas sean tan difíciles de localizar. La ubicación de la víctima suele revelarse en internet solo unos días después de su desaparición, lo que ha llevado a la policía a teorizar que el asesino obtiene acceso a sus cuentas apenas unas horas después de cometer el crimen. El avance de la investigación es muy limitado debido a la ausencia total de pistas. A pesar de los esfuerzos de los departamentos de policía de todo el país, la ubicación de cada víctima solo llega a conocerse cuando el asesino decide que sea encontrada. Todas las plataformas de redes sociales utilizadas durante esta mascarada han prometido colaborar con la investigación. Sin embargo, ninguna ha aportado información útil para descubrir la verdadera naturaleza, los motivos o la identidad del asesino. Tampoco se ha encontrado evidencia de conversaciones sospechosas ni de actividad inusual en las cuentas de las víctimas. Diversos departamentos de policía de todo el país han iniciado una búsqueda coordinada en Internet y han habilitado una línea anónima para recibir información que permita identificar a la próxima posible víctima de esta cadena de asesinatos. Aún así, nadie sabe si el asesino llegará a ser encontrado. Quizá no quiera ser encontrado. Nota del editor 21 de septiembre de 2018. Si alguien tiene información sobre el último lugar conocido donde estuvo la reportera Sarah Stonewall, les rogamos que nos lo comuniquen a nosotros o al departamento de policía de su localidad de inmediato. Se encuentra desaparecida desde el 15 de septiembre. Les pediría cualquier pista sobre su paradero. Pero supongo que todos lo sabremos muy pronto.